Este es el escape de mi R6. Esta es la válvula Exup. Ah, pero me está ahogando la moto esta mierda. Hola, soy Dari, bienvenidos nuevamente a Sumodari. Y hoy quiero cambiar este escape porque si puedes ver bien, te das cuenta que acá está el slider, acá está el escape. Entonces en el caso de que se caiga, que es lo primero que se termina rompiendo y haciendo mierda, no quiero hacer mierda esto que es tan lindo, que dice Titanium y toda esa historia que en la pista realmente no me interesa. Esto lo quiero sacar y quiero buscar una opción sencilla y fácil. Total, el catalizador no se lo voy a sacar. Lo que busqué fue una curvita que pueda reemplazar esto y tener algo mínimo que sea barato y se pueda romper. Vamos a sacarlo. Está, mirá cómo tenés todas las medidas, Esta es la válvula Exup, esa que es de cosas ambientales que salió facilísimo. Bajar eso ahí. Y esta es una tuerca para que no se salga. Está bueno. La diferencia... No, esto no pesa nada de esto. Esto pesa un montón, aunque es de titanio de verdad, O sea, fíjate la decoloración. Ahí está. Hermoso. Este tiene una juntita acá. Y esta es la junta de esto. Que nada se pierda. Así, esto ahí. Titanio, mira lo que es. Buscando la curva original, que es como un coso así, que sobresale cortito así. Después venía un tachito, todos le compran, pero pasa en curva, tacho, qué sé yo, andar cuidando otro tacho es al pedo. La curva de la Benelli 302 o la TNT 300 tiene una forma medio parecida a esto. No sé si es exactamente lo que yo quería o como la forma que quería, para no dejarlo así, ¿no? La verdad que eso es un asco. Y acá habría que cortarlo en algún lado. Lo corto por acá y ya está. Lo que pasa que acá yo le pego en el pie. Entonces lo corto acá. Bueno, algo así. Más o menos lo mismo. Vamos a guardar entonces para llevar a cortar. Vamos a hacer la prueba que obviamente todos queremos escuchar, ¿no? Lo bajo, boludo. Bueno, es un poquito nada más de diferencia. Entonces me voy a llevar todo esto y lo voy a cortar. Y cuando lo tenga cortado vengo y lo instalo.